Muy buenas noches a todos, se les habla Rafael David Candelaria desde Florida y en este caso lo que están viendo ustedes en pantalla es una publicación, esto lo publicó la señora Barbara Anderson. Para los que todavía no saben o los que no se acuerdan quién es Barbara Anderson trabajaba en Bethel o la sucursal de los Testigos de Jehová en Brooklyn, Nueva York, antes de que esta fuera vendida a, al yerno de Donald Trump, Jared Kushner, por la cantidad de $2 billones. La información que tienen de frente está hablando acerca de la edición de estudio de la Atalaya de noviembre de 2019, página 15, párrafo 8. Ok, Barbara Anderson, para los que no saben los detalles en cuanto a su vida o su biografía, ella estuvo sirviendo por mucho tiempo en Bethel de Brooklyn. Ella tenía a cargo un privilegio, eran unas labores de mucha responsabilidad en Bethel de Brooklyn, entre ellos pues el manejo de algunos archivos o de los archivos, ¿verdad? En este caso, que tenían allí en Bethel de Brooklyn o en la sucursal de Brooklyn de los Testigos de Jehová. Mientras ella estaba llevando a cabo sus labores, ella encontró, resumiendo aquí, ella encontró entre los archivos casos de abuso sexual entre los Testigos de Jehová que hasta el momento, según ese entonces, llegaron a ser 23.720 casos. 23.720 casos de abuso sexual en la congregación en las congregaciones de los Testigos de Jehová, que estuvieron siendo ocultos en la misma Watchtower, ¿verdad? Que ocultaban depredadores sexuales, encubriéndolos. En este caso, eso es lo que quiero decir. Casos sexuales encubiertos. A través de los medios de información, a través del internet, a través de la televisión, a través de otros medios, la prensa escrita, pues se ha estado dando a conocer estos escándalos. También muchísimos de estos casos se han estado llevando a las cortes. Se ha probado más allá de toda duda la veracidad de dichas acusaciones. Los culpables de abuso sexual están presos y en muchos de estos casos la sociedad Watchtower ha tenido que estar indemnizando a sus víctimas por millones de dólares, especialmente por el hecho de que ellos tienen internamente una serie de políticas que impiden que el caso llegue a las autoridades como es debido. Descaradamente, en Australia se descubrieron 1.006 casos de abuso sexual que lo tuvieron encubiertos u ocultos por décadas. Cuando se levantaron las acusaciones, la Comisión Real de Australia investigó a la Watchtower y al cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová y los líderes de la sociedad Watchtower en Australia. Se probó más allá de toda duda sobre la veracidad de estos casos. Pero también se halló mentiroso a Jeffrey Jackson, uno de los miembros del cuerpo gobernante, quien después posteriormente tuvo que admitir la culpa en ese sentido y tuvo también que admitir que tienen un problema bien grave con eso de los abusos sexuales y admitió también que tienen que revisar las políticas con respecto al manejo de estos abusos. Eso es lo que ha estado ocurriendo en Australia. En California se vio el caso de Candace Conti, que fue indemnizada por 24 millones. En Montana se vio el caso en el cual tuvieron que pagar más de 34 millones de dólares. En Australia se está llevando a cabo la investigación, el juicio sobre la demanda de 66 millones de dólares. También hubo un caso en California de la víctima José López, que en este caso José López creo que fue,
en donde pues tuvo que ser indemnizado con un poco más de 14 millones de dólares, o sí, alrededor de 14 millones de dólares. También recientemente un caso en el cual también en California a las víctimas pues se le tenía que indemnizar por 4 millones de dólares, con 4 millones pues por daños y perjuicios, tratamientos médicos y los gastos legales. En Australia, como les dije, se están llevando a cabo ya los procedimientos legales para establecer las acusaciones pertinentes. En Inglaterra igual, en España existe la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. En Países Bajos, en Dinamarca y otros países en Europa también se está llevando a cabo todas estas investigaciones, y así sucesivamente. O sea, definitivamente en estos países bastante adelantados es que se está llevando a cabo todo este procedimiento legal. Lamentablemente, en Centro y Sudamérica, aunque se han llevado a cabo algunas acusaciones, pero los casos no han podido progresar como es debido, pues porque realmente no me explico por qué. Tiene que haber un movimiento lo suficientemente fuerte, legal, para que estos casos se atiendan debidamente. Mientras tanto, los ex testigos de Jehová de dichos países están luchando, se han mantenido firmes y poco a poco se han estado organizando para llevar a cabo estos procedimientos legales para que pues se haga justicia a favor de las víctimas de entre los testigos de Jehová. Argentina pues ha estado dando un buen ejemplo al respecto. También en México recientemente se denunció públicamente un caso de abuso sexual, pero como este caso también hay muchísimos en México. El año pasado se denunció públicamente a través de una cadena conocida de televisión también casos ocultos de abuso sexual. En este caso habló nuestra queridísima Lailoni Flores, nuestra queridísima Nelly Lugo, nuestro amigo Néstor Cuilan y este servidor, hablando de los casos de abuso sexual en Puerto Rico. Ante esta situación y muchas otras, testigos de Jehová, obviamente fanáticos, ciegos, se han dedicado a defender a la Watchtower sin conocer la veracidad de los hechos. Nos llaman de apóstata para abajo, nos insultan, hasta palabras soeces y amenazas constantes nos escriben, diciendo pues que nosotros estamos mintiendo y estamos al servicio de Satanás. Un individuo que recientemente subió un vídeo estuvo criticando a Caro del canal de Chit Chat with Caro, en el cual ella estuvo analizando 2 estudios de la Atalaya reciente en este verano, en el cual pues ella estuvo pues denunciando, o mejor dicho analizando en el estudio cómo se estuvo llevando a cabo. Y en dicho estudio se afirmó que los ancianos no están autorizados a hacer cumplir las leyes, para que se informe a las autoridades superiores sobre estos casos de abuso sexual, que más bien lo que ellos hacen es que le avisan primeramente al departamento legal de la sucursal, y según las leyes del país, estos le dan a ellos las instrucciones de qué hacer para asegurarse de que se están cumpliendo con las leyes. Pero en realidad es que existen muchas estrategias legales para salirse con la suya. A veces se utilizan códigos y enmiendas para evadir el cumplimiento de una ley, porque es que los que son abogados también conocen las trampas de la ley, y no la ley como tal, sino las trampas que han estado utilizando algunas personas. Enmiendas que a veces suben para que no le apliquen ciertas leyes. O sea, un abogado conoce de esas estrategias para salirse con la suya en los procedimientos legales. Por eso se le dice a la víctima que no llame directamente a la policía. Eso no está en el estudio, pero la realidad es, en resumidas cuentas, no se anima a las víctimas y sus familiares a que llamen directamente a la policía. ¿Por qué? Porque saben que la policía inmediatamente va a arrestar al presunto violador, al presunto pederasta.
la policía inmediatamente lo va a hacer. No significa necesariamente que ya está probado culpable, porque el arrestado, el acusado, tiene derecho a una defensa. Por lo tanto, él va a llamar a un abogado defensor. Más obviamente la Watchtower no se lo va a proveer. O sea, la Watchtower no le va a proveer al acusado un abogado para que se defienda. Esos problemas del acusado. La Watchtower lo que está haciendo es utilizando el departamento legal para protegerse a sí misma como entidad, como corporación. Entonces, una vez es arrestada la persona y pues se lleva a la policía, y el departamento de la policía tiene a un fiscal. El fiscal es el que se encarga de investigar y radicar los cargos. Se lleva el caso a la corte y entonces se somete a un juicio. El acusado tiene derecho a una defensa, mientras que el fiscal va a probar más allá de toda duda que él es culpable. Pero también van a atestiguar las víctimas o la víctima. Ellos van a estar también atestiguando. O sea, ellos van a ser interrogados y ellos van a narrar la situación. El cómo, cuándo, dónde, quién. Todas esas cosas, todas esas preguntas, todos esos detalles se van a dar a conocer en la corte. Y el jurado es el que va a emitir el veredicto. Y entonces la corte emite la sentencia. Así es el procedimiento legal. Obviamente, si no están de acuerdo con la sentencia, ellos tienen derecho a apelar a una corte de apelaciones. Y de la corte de apelaciones van a un foro más alto, un tribunal superior. Del tribunal superior del estado van entonces al tribunal federal. Del federal siguen escalando hasta llegar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Recientemente en California se llevó a cabo un caso en el cual se ordenó el pago de $4 millones a una de las víctimas. La Watchtower saltó, esquivó todos los procedimientos legales pertinentes y llevó directamente una petición al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que desestime y revoque el caso y el procedimiento de la corte que llevó a cabo la Corte de California. Eso fue lo que hizo la Watchtower. Violó todos los procedimientos legales pertinentes y llevó el caso directamente al Tribunal Supremo, saliéndose con la suya. Eso es una estrategia legal. ¿Notaron? Eso es una estrategia legal. Pero no necesariamente fue moral. Porque el arreglo está en que usted, si no está de acuerdo con la corte inicial de primera instancia, usted va a una corte de apelaciones, luego a un tribunal superior, luego a un tribunal federal, luego a un tribunal de mayor escala, hasta entonces llegar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ellos se emitieron y esquivaron todo ese procedimiento. Claro está, la firma legal Salkin le escribe al Tribunal Supremo de los Estados Unidos denunciando la falta de respeto que ha tenido la Watchtower a los procedimientos jurídicos, a las leyes, a los procedimientos de la corte. Le han estado faltando respeto, que ellos ya tienen un gran historial de estar faltándole respeto a los procedimientos jurídicos. Aparte de que presentó el caso como es, cuál es el caso que se está discutiendo. Así que simplemente pues el Tribunal Supremo pues estará pronto emitiendo una información. Yo hace poco publicé un vídeo en el cual se estaba hablando acerca de lo que Salkin estaba haciendo. Una usuaria llamó la atención a un detalle con respecto a esa publicación y yo pues paralicé el vídeo. Yo no lo retiré, yo no lo borré, yo paralicé el vídeo, lo saqué de circulación, aunque lo tengo todavía en los archivos. Hasta tanto yo no termine de investigar unos detalles antes de publicarlo nuevamente o revisarlo.
y le doy, se me olvidó el nombre de la persona que lo dio a conocer, que me habló acerca de ello, fue en uno de los comentarios, pero se lo agradezco profundamente. Se lo agradezco. Y por eso saqué el vídeo de circulación hasta tanto yo no tenga todos los detalles pertinentes. En este caso, pues me adelanté. Estuve leyendo algo, lo entendí mal, lo publiqué con una información, la información era correcta, pero yo comenté algo que entonces cuando recibí el comentario de ella, revisé mi comentario y la información y entonces ahí yo saqué de circulación el vídeo. Hasta tanto yo no investigo un poco más para esclarecer eso. Porque entonces tuve ciertas dudas. No con respecto a la información publicada, porque es una información que está en el Tribunal Supremo. Eso sí fue correcto. Pero sino más bien lo que se está revisando es si fue una declaración del Tribunal Supremo, o si ya salió la declaración del Tribunal Supremo, o si todavía está revisando la información antes de hacer la declaración. Ese es el puntito específico. Por ese pequeño detalle fue que yo saqué de circulación el vídeo. Tan pronto se emita la declaración, sea cual sea, a favor o en contra, entonces yo haré mis comentarios y revisaré la información. Así que a la dama que hizo el comentario, no tengo el nombre aquí, discúlpeme. Gracias. Gracias por llamar la atención a ese detalle. Pero siguiendo aquí con este punto, todos sabemos sobre los casos que ya se han estado probando en la corte y sobre las situaciones que se han estado llevando a cabo. O sea, sobre estas investigaciones que se han estado llevando a cabo. A pesar de toda la prueba que se ha presentado, las personas que han estado presas entre los testigos de Jehová, las indemnizaciones, los pagos de multa, la admisión de los errores de la Watchtower por parte del mismo Jeffrey Jackson. A pesar de todo eso, la Watchtower entonces publica esa atalaya de estudio que estuvo analizando Caro, y que posteriormente un individuo detractor de esos que dicen ser fieles testigos de Jehová, pero está suscrito a los canales de apóstata porque él le encanta sentir esa adrenalina que produce ver nuestros vídeos. Él como que se excita cada vez que ve nuestros vídeos para entonces estar emitiendo comentarios. Y en este caso, supuestamente expresar una opinión respetuosa sobre el análisis que hizo Caro. Pero una vez inicia el vídeo diciendo que es una opinión respetuosa, entonces en el contenido, quise decir, en el contenido del vídeo, lo que él hace son afirmaciones. Que si son casos de abuso sexual que han ocurrido únicamente entre familiares, en familias, que la sociedad no tiene que ver nada con eso, que los otros casos de los asuntos sexuales son exploraciones sexuales y curiosidades sexuales entre menores a menores, y que en realidad los casos de abuso sexual como tal, la pederastía, la pedofilia, es simplemente un ínfimo caso. Es en realidad una ínfima cantidad, es muy pequeña. O sea que en realidad no tiene nada que ver con los números reales. Y entonces él dice, hagamos matemáticas, hagamos aquí unas matemáticas. Pero ¿de dónde él saca esas matemáticas? Si no es información, él no está hablando de información oficial, que ni siquiera la Watchtower está hablando de eso. Ninguno de los miembros del cuerpo gobernante está hablando de eso. Él dice que es una opinión. O sea, él está llevando a cabo un cálculo matemático basándose en una opinión personal, pero cuando emite la declaración, lo que está haciendo es una afirmación basada en un cálculo matemático que a su vez se basa en una opinión personal. En algo así no podemos confiar, pero claro, como el
El vídeo estuvo editado con muchas gráficas coloridas y fotos coloridas y cosas así. Pues obviamente, pues un vídeo que impresionó, y hasta publicó la cara de Caro sin permiso y partes del vídeo de ella sin permiso. Pero nada, allá él. Bueno, el asunto está en que la diferencia entre lo que él está haciendo, lo que él hizo, y lo que se ha presentado a través de los medios de información, porque él nos critica a nosotros, pero es que muchas de las informaciones que nosotros estamos dando a conocer son informaciones que ya han sido probadas, más allá de toda duda, aquí en los Estados Unidos de América, y en Europa, y en Australia. Y estamos todos bien asociados. Y estamos bien al tanto de la información que es en inglés, como la que yo tengo aquí al frente. Aquí yo tengo en parte, esto lo publicó Bárbara Anderson en su página, y yo voy a traducirle al español como mejor pueda. Este párrafo es una cita de la Atalaya de Estudio de noviembre de 2019, párrafo 8, página 15. Pero la información dice como sigue. Dice ahí agosto 12 de 2019. En esta línea dice: el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová ha emitido una declaración con respecto o relacionada a los ex testigos de Jehová o ex miembros de la organización de los testigos de Jehová, incluyendo a víctimas de abuso sexual. ¿Cuál ha sido esa declaración? Noten ustedes cuál es la declaración que ahora tiene el cuerpo gobernante, a pesar de que la información que se ha estado emitiendo a través de estos medios sobre los abusos sexuales ya ha sido probada más allá de toda duda. Dice aquí: mentiras publicadas, dice el cuerpo gobernante. La publicación de mentiras y la distorsión de hechos relacionados a la organización de Jehová a través de los medios, o sea, del internet, a través de la televisión y otros medios. Dice que son mentiras. Dice: dichas mentiras son proyectiles que provienen de Satanás, el diablo. Y citan de Efesios 6:16, que son proyectiles del enemigo, Satanás. ¿Cómo debemos responder si nos enfrentamos a dichas mentiras? Debemos rechazarlas. ¡Wow! En serio. ¿Cómo debemos responder si alguien te dice una mentira? Rechazarla. Obviamente las mentiras se rechazan. Pero la pregunta es: ¿tienen ellos pruebas que demuestren lo contrario? Cuando la realidad es que en las cortes se han sentenciado a cárcel a estos abusadores que estuvieron activos, y en muchos de ellos tuvieron cargos en la congregación, fueron ancianos, siervos ministeriales, o sea, eran personas que tenían cargos de responsabilidad en la congregación, puestos de responsabilidad. Hace no mucho yo estuve publicando una información de los mismos testigos de Jehová, que ellos estaban mencionándole a la Corte Suprema de los Estados Unidos, al Tribunal Supremo, que todos los testigos de Jehová son ministros ordenados en representación de la Watchtower. Todos los testigos de Jehová. Pues cuánto más un anciano y un siervo ministerial. Cuánto más un superintendente. Si todos son ministros en representación de la Watchtower, de los testigos de Jehová, pues cuánto más los ancianos y los siervos ministeriales están representando a la Watchtower y los superintendentes viajantes, etcétera, etcétera. Pero la alegación de los testigos de Jehová es que esos hechos no ocurrieron durante el servicio o en las instalaciones del Salón del Reino. Obviamente, en el Salón del Reino difícilmente alguien se va a poner a violar a otra persona. Va a ser en un momento dado y en un lugar donde menos uno sospeche, o que te tome por sorpresa, en la casa de una de estas personas, de uno de estos individuos, y por lo general
personas que fueron de confianza en la organización de los Testigos de Jehová y fueron después probados culpables, y muchos de ellos ya están presos, y la organización, por negligencia al atender estos casos, porque también ellos conocieron de los casos y lo tenían en sus archivos, por negligencia, pues ahora tú tienes que estar indemnizando a las víctimas, que en total suman cientos y cientos de millones de dólares ya los que han tenido que estar pagando. Eso es lo que está ocurriendo. Sin embargo, lo que está diciendo aquí la Watchtower o el cuerpo gobernante es que eso son mentiras publicadas en los medios y que provienen como proyectiles por parte de Satanás. Y cómo deben responder entonces si uno se enfrenta a dichas mentiras, debe rechazarlas. ¿Por qué? Noten ustedes el por qué se deben rechazar dichas mentiras. Porque tenemos fe en Jehová y confiamos en nuestros hermanos. ¡Wow! ¡Wow! En serio. O sea, porque yo tengo fe en Jehová, pues yo tengo fe en Dios en este caso, porque yo tengo fe en Dios y confío en nuestros hermanos, pues yo tengo que rechazar todo lo que me dicen. Mira, mi fe en Dios puede ser grande e inquebrantable, y yo podré confiar en cualquiera de mis hermanos. Pero si a mí me presentan una información, a mí me tienen que probar dicha información. Y si a mí me presentan pruebas aquí, yo voy a tener dudas. Nadie me puede decir a mí, no, tú no puedes creer eso porque tú, o sea, si tú tienes fe en Dios. Si tú tienes fe en Dios, tú no puedes creer en esas pruebas. Tú no puedes creer en eso, no. Lo de California, lo de Canadá, el caso de Montana, el caso de Candace County en California, la Comisión Real de Australia, el caso que se denunció en México, los casos que se denunciaron en Argentina, los casos que se denunciaron en Puerto Rico. Eso es mentira. Es mentira. La Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Eso es mentira, según dicen ellos. No, esa gente está emitiendo mentiras. Dinamarca, los Países Bajos, todos estos foros que ahora están investigando estos casos, las acusaciones que se van a estar emitiendo pronto en Australia. No, eso es mentira. Eso es mentira. Según el cuerpo gobernante, todo eso es mentira. ¿Por qué? Pues porque le servimos a Dios, porque tenemos fe en Él y porque confiamos en nuestros hermanos, pues por eso rechazamos eso. En serio. O sea, ellos no pueden ser como los cristianos de Berea, que cuando el apóstol Pablo le decía algo, ellos tenían que revisar la información escrita para asegurarse de que Pablo le estaba diciendo la verdad. Aplica igual. Si alguien va a decir, no, eso es mentira, pruébame la mentira. Pruébame que soy mentiroso. Porque yo te estoy mostrando las pruebas. Yo estoy mostrando la información. Yo estoy dando a conocer esto. Esto no me lo estoy inventando yo. Eso ya está en los registros de las cortes. Y ya la Watchtower tiene conocimiento de eso. Y el cuerpo gobernante mismo. Pero enseguida viene por ahí diciendo, no, son mentiras. Y entonces el cuerpo gobernante, aprovechándose de la ingenuidad de muchos testigos de Jehová, emite en la Atalaya de Estudio de noviembre de 2019, párrafo 8, página 15, que no le debemos creer. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Jehová y confiamos en nuestros hermanos. ¡Wow! Ay, Dios mío. Porque tenemos fe en Jehová, eso es mentira. Porque confiamos en nuestros hermanos, por eso es mentira. Dios mío. Sin embargo, nota lo que está pasando últimamente. Dice ahí, comenzando esta semana, hoy estamos a 12 de agosto de 2019, comenzando esta semana, alrededor de los Estados Unidos, se van a estar llevando a cabo una serie de reportes o reportajes y entrevistas y se van a estar dando a conocer en diferentes medios comunicativos sobre los casos de abusos sexuales. Se van a estar dando a conocer durante la mañana, durante la tarde, durante la noche. También se va a estar dando a conocer
resaltando, quise decir, la crisis relacionada a los abusos sexuales que los testigos de Jehová, la Watchtower, pues ha estado manteniendo encubiertos. También la prensa escrita en este caso, o la impresa, mediante pues, los periódicos, etcétera, etcétera, algunas revistas, pues también estarán dando a conocer toda esta información en diferentes países alrededor del mundo. Demandas también se han estado llevando a cabo por diferentes miembros en los Estados Unidos en contra de miembros del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová, en contra de la Watchtower de Pensilvania y todas aquellas entidades legales que pertenecen al mismo sistema y que han estado contribuyendo en el encubrimiento sistemático de los casos de abuso sexual. En adición, investigaciones criminales ya comenzaron en Australia en contra de los líderes de la sociedad Watchtower en dicho país, en contra de los representantes del cuerpo gobernante con relación a los casos de abuso sexual durante décadas. Y la información proviene en este caso de la misma Comisión Real Australiana. Esto no es un invento, eso ya está en los registros. Y sin embargo, ¿cuál es la declaración del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová? Son mentiras publicadas y distorsionan la veracidad de los hechos relacionadas a la organización de Jehová en los medios del internet, en la televisión y en otros medios informativos. Esas mentiras son ataques directos, son proyectiles que vienen de Satanás. ¿Cómo debemos responder ante tales mentiras? Debemos rechazarlas. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Jehová y confiamos en nuestros hermanos. En serio. Ahora, porque uno confía en Jehová, o sea, porque uno tiene fe en Jehová y confía en los hermanos, pues ahora uno va a rechazar todo, a pesar de que la prueba está ahí. Así que con esa información los dejo. Así ya saben, esta atalaya de 2019, párrafo 8, página 15, todavía no se ha publicado siquiera en la jw.org. No se ha publicado ni en inglés ni en español. Pero claro está, los Testigos de Jehová terco, como el que se puso a estar publicando una información en contra de Caro recientemente y se pasa hablando de nosotros negativamente, pues no va a creerlo y muchos no van a creer que esta información es cierta